Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de una de las inspecciones contempladas en el estándar DS1, volumen 3, quinta edición de agosto del 2020. En este caso nos vamos a ir al numeral 3.6, correspondiente a la inspección de espesor de pared por ultrasonido. Inicialmente, este procedimiento nos habla de un alcance, ¿cierto? Alcance 361. Este procedimiento cubre la medición por ultrasonido con ondas de compresión, ¿cierto? En tubería de acero de perforación o tubería de Wordstream en espesor de pared, cerca al centro del tubo y en los puntos donde hay desgaste obvio. En el numeral 362 nos refiere a los aparatos de inspección y la calibración. Entonces nos indica que el instrumento de ultrasonido debe ser de tipo pulso eco y con pantalla digital. ¿Qué quiere decir estas dos consideraciones? Entonces, cuando nos habla de que el equipo debe ser de pulso eco, un equipo de pulso eco es el que se compone del transductor, ¿cierto? Y a través del equipo que tenemos acá, que es el que nos muestra la lectura del espesor, se emite un pulso y ese pulso genera una onda que viaja a través del material y se devuelve, y cuando se devuelve genera un eco. Entonces tenemos un pulso inicial y un eco. Pulso inicial y eco. Así es como van trabajando estos equipos pulso eco. Y cuando hace referencia a pantalla digital, es que en la pantalla nos muestra el espesor de la pared en un valor numérico, ya sea en pulgadas o en milímetros. Después nos dice que el transducer debe ser de elementos separados de transmisión, ¿cierto? Y de recepción. O sea, debe ser un transducer dual. ¿Cómo uno puede identificar que un transducer es dual? Básicamente, se podría identificar porque tiene una línea divisoria en donde tiene el área de contacto y también porque tiene dos cables o dos conectores. ¿Listo? Bien. Entonces nos dice que cualquier transductor desgastado a un grado en el cual la luz es visible bajo su cara cuando está ubicado en el patrón de referencia sin acoplante debe ser reemplazado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviéramos el transductor acá y esta fuera la cara de contacto y hubiera una luz aquí en este punto del transductor, entonces quiere decir que está desgastada esta cara y que el transductor debe ser reemplazado. Seguimos. Después la norma nos habla de una calibración de linealidad que en realidad es una verificación o comprobación de linealidad. Digamos que de ese uno le pone el término calibración a varios procesos que se deben hacer a los equipos. Digamos que porque se requiere un patrón de referencia, a eso lo asocia más DS1. Digamos que el concepto de calibración bajo otros estándares es un poco distinto. Entonces nos dice que el instrumento debe haber sido calibrado por linealidad sobre un intervalo de 100 milésimas de pulgada a 2 pulgadas después de cualquier reparación del instrumento o por lo menos cada 6 meses. Entonces se va a hacer una verificación de linealidad. Básicamente, la linealidad ¿en qué consiste? En que si yo hiciera una curva en la cual grafique el valor nominal del espesor y el valor medido por el equipo, digamos que la idea fuera que esto fuera lineal de esta forma. Si esto es 1, esto debería ser 1. Si esto es 2, esto debería ser 2. Y así sucesivamente. Y algunos equipos pueden comportarse de la siguiente forma. Puede, digamos que, abrirse esta brecha que hay aquí en este punto. Esa es la linealidad. Entonces, eso es el requisito que uno le debe verificar a la lectura de los equipos de ultrasonido. Continuamos. Nos dice, para verificar los requisitos de calibración,
váyase al numeral 221. Ahí en el numeral 221 es donde establece todos los requisitos de calibración de los equipos y obviamente de verificación y comprobación. Después nos dice, el mismo tipo de acoplante debe ser usado tanto para la calibración o en este caso la estandarización del equipo y la medición. Entonces, si usamos para estandarizar el equipo agua, debemos hacer la medición con agua en la tubería, o si estandarizamos el equipo con gel, con vaselina, con algún otro acoplante, entonces la medición en el tubo también se debe hacer con ese mismo acoplante. Después me dice, el estándar de referencia de campo debe ser de las mismas propiedades acústicas de la tubería a ser inspeccionada y por lo menos tener dos espesores que cumplan con los siguientes requisitos. Entonces, inicialmente me dice que sea de las mismas propiedades acústicas. Entonces, básicamente la tubería es de acero y el acero en su gran mayoría tiene el mismo porcentaje de velocidad dentro de unos límites. Entonces, vemos que una escalerilla de acero nos debería servir y que tuviera estos dos espesores. Entonces me dice, sección gruesa sería la pared nominal más 100 milésimas menos 0 y la sección delgada, entonces sería 70% de la pared nominal más 0 menos 100 milésimas. Entonces en este caso, si hay un tubo que tuviera de pared nominal, tenemos un valor sencillo para no complicarnos tanto, entonces sería 250 de pared nominal, ¿cierto? Entonces la sección gruesa sería igual a la pared nominal más 100, o sea, 0.250 más 100, ¿cierto? Menos 0. Y aquí sería más 0.100. Listo. Y la sección delgada sería igual a 70% de la pared nominal. Vamos a calcular cuánto es el 70% de la pared nominal. Sería 0.7 por 0.250, 0.175, ¿cierto? Entonces sería 0.175 pulgadas más 0 menos 0.100. Quiere decir que la sección gruesa, vamos aquí, sección gruesa, sería, podría ir entre 0.250 y 0.350. Y la sección delgada sería igual a 0.075 a 0.175. ¿Listo? Ese sería el requisito del espesor de pared. Sigamos acá. Los valores mínimos y máximos del espesor y de la sección gruesa y delgada del estándar de referencia deben haber sido suministrados en la tabla 362, 361 o 3112 como sea aplicable. Entonces, en estas tablas, el mismo estándar nos especifica cuáles serían esos espesores o cuáles serían esos intervalos que establecimos acá para el espesor delgado y el espesor grueso. ¿Listo? Después me dicen, el estándar de referencia debe haber sido verificado dentro de más o menos 2 milésimas de pulgada o 0.002 pulgadas del espesor especificado por un micrómetro, un vernier o un calibrador dial. ¿Listo? Entonces aquí me dice que si yo tengo una escalerilla, vamos a dibujar aquí dos escalones de una escalerilla. Si yo tuviera esta escalerilla, ¿cierto? Y este espesor me dice que es de 100 milésimas y este me dice que es de
200 milésimas. Entonces, que cuando yo venga y los mida con un micrómetro o con un calibrador diálogo de Vernier, cuando yo venga y lo mida, este espesor debe estar entre 0,098 pulgadas y 0,102 pulgadas. Y este otro debe estar entre 0,198 pulgadas y 0,202 pulgadas. ¿Listo? Y después me dice que mire la sección 2,21 para los requisitos de calibración. ¿De qué? De ese vernier. Listo, sigamos. Después me dice, después de los ajustes de calibración, que en realidad es una estandarización lo que se hace con ese equipo, el medidor debe medir ambos espesores del estándar con una exactitud de 1 milésima de pulgada o 0,001 pulgadas. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber hecho la medición de esos espesores con el pie de rey o con el micrómetro, yo tengo que ajustar la velocidad del equipo para que me lea esos espesores de tal manera que cuando dijimos que este era de 100 y este era de 200, cuando yo venga y ponga el palpador, el equipo para este espesor me debería mostrar mínimo 0,099 pulgadas y máximo 0,101 pulgadas. Y en este caso, lo mínimo que me debería mostrar sería 0,199 pulgadas y lo máximo 0,201 pulgadas. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir ahí. Sigamos. Después me dice, la estandarización de campo debe ser verificada en la siguiente frecuencia. O sea, cada cuánto se debe hacer esa comprobación con el medidor de espesores. Al comienzo de cada inspección, después de 25 longitudes, o sea, de 25 mediciones, de 25 tubos medidos. Cuando una medición indica una pieza rechazada. Entonces, si tengo un espesor menor del requisito del espesor de la tubería, debo volver a estandarizar el equipo y volver a hacer la medición. Cada vez que el instrumento se ha prendido, si se me apaga, si las pilas se me desgastan y le cambio las pilas, tengo que volver a estandarizar el equipo. Cuando se sospeche que el medidor tiene algún daño, entonces cuando hay una lectura que no tiene coherencia o no está midiendo bien el equipo, cuando el palpador, el cable, el operador, el peso de la tubería sean cambiados. Si se cambia alguno de estos parámetros, se debe volver a estandarizar el equipo. Después de que el trabajo de inspección ha sido terminado. Entonces, cuando se finalizan todas las mediciones, se vuelve y se estandariza el equipo. Y después dice, si una exactitud de estandarización de campo previa no puede ser verificada, todas las áreas probadas o medidas desde la última calibración o estandarización válida deben ser remedidas después de corregir la estandarización. Entonces, si yo estandarizo el equipo, hago 25 mediciones y cuando vuelvo y estandarizo el equipo, ya no me dan dentro de este intervalo la medición, tengo que corregir el problema y volver a hacer esas 25 mediciones. ¿Listo? Después me dicen, preparación. Toda la tubería debe ser secuencialmente numerada para que pueda ser identificada la medición de cada uno. La superficie de la tubería externa, donde las lecturas van a ser tomadas, debe estar limpiada hasta el grado de la superficie del metal. Entonces, la idea es remover todo el óxido en el centro del tubo, que es donde se van a tomar las medidas. Después me dice, procedimiento. La línea de partición entre los elementos de transmisión y recepción de los transductores de dos elementos debe estar mantenida perpendicular al eje longitudinal de la tubería. ¿Qué significa esto? Que si la tubería la tuviéramos, por ejemplo acá, vamos a hacer un ejemplo, que esta es la tubería, el palpador debería tener la línea de los dos elementos perpendicular a este eje de la tubería.
¿Listo? Continuamos. Pues nos dice, después de la aplicación del acoplante, las mediciones de espesor deben ser tomadas alrededor del tubo en una circunferencia de incrementos máximos de 1 pulgada. ¿Qué quiere decir esta información? Que mientras yo vaya midiendo, vamos que aquí tengo el tubo, tengo que ir midiendo o poniendo el palpador en separaciones de 1 pulgada. ¿Listo? Después me dice, las lecturas deben ser tomadas dentro de 1 pulgada, un pie, perdón, del centro de cada tubo. Entonces, tomo el centro del tubo y máximo 1 pulgada. Lecturas adicionales podrían ser tomadas de la misma manera en cualquier otra área seleccionada por el inspector o el representante del cliente. Entonces, si se requiere tomar una medición de espesor en un punto adicional, se puede tomar, no hay problema. Lo mínimo es tomarla en el centro del tubo. Después dice, el inspector debe escanear la superficie dentro de un radio de 1 pulgada del valor más bajo para confirmar o modificar este valor. La lectura menor debe ser registrada. ¿Qué quiere decir eso? Que si el inspector llega y toma en este tubo, toma aquí estas 3 mediciones y esta le dio 0.248, perdón, 0. Esta le dio 0.249 y esta le dio 0.244. En esta zona, en 1 pulgada de radio alrededor, debe tomar mediciones adicionales y registrar la lectura menor de todas esas mediciones. Eso es lo que quiere decir ahí la norma.